Buenas noches con todos. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. ¿Cómo les Buenas va? Buenas noches, noches. noches. Bienvenidos a esta clase encuentro de la semana número 6. En esta semana nos corresponde revisar el subtema de ecuaciones de enlace, que es ya una parte en donde podemos combinar algunos de los parámetros que vimos en la semana 5 para poder analizar si es que un enlace satelital es factible o no, desde un punto de vista técnico, con los parámetros que se configuren tanto para transmisión y recepción. Entonces, una de las cosas con las que vamos a trabajar hoy es netamente con cálculos, pero lo más importante es poder interpretar esos resultados. A partir del resultado que obtengamos de estas ecuaciones de enlace, poder determinar cuál es la calidad del mismo. Primero, si es que es factible o no, y luego, bajo qué condiciones. También a partir de esos resultados se podría proponer mejoras en cuanto a aumento de potencia de transmisión, uso de antenas con mayor ganancia, para que los niveles de recepción de señal sean mayores. Para esta primera parte vamos a revisar como siempre las diapositivas que están aquí en la sección de aprendizaje de clase. En la semana pasada nosotros ya habíamos revisado, como les digo, parámetros, así de forma separada quizás, pero ahora los veremos en las fórmulas de ecuaciones de enlace. Para poder utilizar esta herramienta del SIGMagick nuevamente, les voy a compartir el enlace para que ustedes puedan contestar unas preguntas. Son 3 preguntas nada más de lo que vimos la semana pasada. Si ustedes ingresan al enlace que les dejé en el EVA, pueden bajar hasta lo que dice semana, bueno, no dice semana 6, pero ahora mismo tienen habilitadas 3 preguntas. Contesten de lo que recuerden y envíen, por favor, sí, las 3. Y luego ya empezamos con la revisión de lo que serían los contenidos de esta sesión. Tal vez alguna inquietud que tengan antes de continuar. Sí, para los que se acaban de conectar, les dejé un enlace en el chat. Bueno, les dejo otra vez, donde podrán acceder a esas 3 preguntas que están en la parte final, correspondientes a lo que vimos la semana pasada. Si nada más es como repaso, y así podremos continuar con los contenidos de la semana 6.
Veo que ya han contestado, entonces continuemos con ahora sí los contenidos de la semana 6, ecuaciones de enlace. Las diapositivas, como siempre, son las que están en el EVA, sección de aprendizaje de clase. Vamos a ir al subtema 2. Veremos parámetros en transmisión y recepción y luego haremos los cálculos de gastos de enlace. Esto sería un diagrama de bloques de lo que corresponde a un transmisor, una estación terrena transmisora, un satélite y una estación terrena receptora. En algunos casos, la misma estación terrena que transmite puede ser la estación terrena que recibe la información. También hay que tener en cuenta que un satélite es un receptor y transmisor a la vez. Sí, es un elemento dentro de un sistema satelital que realiza funciones activas, como veíamos, funciones de amplificación, conversión de frecuencia, modulación, demodulación, dependiendo de la banda con la que trabaje. Entonces, por un lado hay parámetros acá de recepción y por otro lado parámetros de transmisión. Para lo que es gastos de enlace hay que tener en cuenta cuál es la ganancia, por ejemplo, de antena que se debe aplicar. Si es que estamos calculando el PIRE, hay que reemplazar la ganancia de la antena de transmisión. Entonces eso hay que tener en cuenta, diferenciar bien cuáles son los parámetros que corresponden en las fórmulas. Aquí en este diagrama de bloques pueden observar los acrónimos que corresponden a cada uno de los parámetros que vamos a ver a continuación en las fórmulas. Y aquí está la definición, por si no recuerdan alguno más adelante. En esta diapositiva tienen la definición de esos parámetros. Por ejemplo, allí les preguntaba qué significa o qué parámetro corresponde a las pérdidas por reducción de los amplificadores de potencia. Es este parámetro LVO, pérdidas por reducción. Así que está aquí. Y así para el resto. Luego, cuando planteamos las fórmulas, vamos a ir revisando cada una de ellas y cómo se utiliza. Dentro de todos los cálculos que vamos a hacer, vamos a llegar a dos de ellos que son muy importantes para poder analizar la calidad del enlace, que son los que ven aquí. C sobre N, ya vimos que es C es potencia de portadora y N es potencia de ruido. Y el otro parámetro es la energía debida, densidad de ruido. Son los dos últimos parámetros que se calculan en los gastos de enlace. A partir del valor que obtengan, positivo, negativo, una cantidad mayor, menor, ustedes pueden analizar cómo está el enlace satelital con los parámetros bajo los cuales están calculados. La clave aquí es que estos valores primero sean positivos, sí, porque siempre la portadora debe estar por arriba del ruido y también la energía de bit debe ser mayor a la densidad de ruido. Así aseguramos que sean positivos, ¿no? Cuando los calculemos en decibelios. Y mientras más altos sean estos valores, mejor es la calidad del enlace. Cuando ya tenemos un escenario real de un sistema satelital, los equipos de recepción permiten monitorear estos parámetros. Entonces, ustedes con ver ese valor, ver el signo, puede ser de ese valor también, pueden determinar cómo está su enlace satelital. Aquí tienen un ejemplo de tres tipos de sistemas, sistema A, sistema B y sistema C, donde hay ciertos parámetros como referencia que se utilizan para que tengan una idea. El sistema A es un sistema con cobertura global, modulación QPSK a 60 megabits por segundo. Un sistema B, en cambio, a 14, 12 gigahercios, modulación 8 PSK, 90 megabits por segundo. El sistema C, también 14, 12 gigahercios, con 8 PSK a 120 megabits por segundo. Entonces aquí les indican cuáles son los parámetros tanto para el enlace de subida como para el enlace de bajada. Hay que hacer el cálculo para los dos enlaces. Y de hecho en la semana 5 veíamos que también pueden haber enlaces entre satélites. Esos también hay que considerarlos para lo que es un sistema satelital completo. Aquí para que tengan una idea, en el enlace de subida estamos hablando de que la estación terrena es la que transmite y el satélite es el que recibe. Eso lo tienen claro. Entonces pueden tener una idea de cuáles son las potencias de transmisión,
las pérdidas, las ganancias de las antenas y otros parámetros que ya vimos. En el enlace de bajada, en cambio, el que transmite es un satélite y que recibe es una estación terrena. Igual aquí pueden observar que los parámetros, por ejemplo, de potencia son menores con respecto a los de transmisión, a los del enlace de subida, quiero decir, porque el satélite tiene restricciones de energía normalmente. Igual las ganancias de las antenas tienden a ser menores porque son antenas más pequeñas con respecto a las antenas de una estación terrena. Estos datos que pueden observar aquí son los que se nos da como referencia para poder luego hacer los cálculos de presupuesto de enlace. Todos estos valores, por cierto, los pueden observar, los que corresponden en decibelios, que es la unidad típica con la que se trabaja. Y aquí está planteado un ejercicio para poder resolver. Nos dice completar los gastos de enlace para un sistema satelital con los siguientes parámetros. Nos da en total para el enlace de subida 10 parámetros. Hay que calcular 5 más, que son los que corresponden a los gastos de enlace. 5 más. Eso solo para el enlace de subida. Y luego tenemos que hacerlo para el enlace de bajada. Aquí se nos dan 12 parámetros. Y hay que completar con 5 parámetros más correspondientes a los gastos de enlace. En total, para enlace de subida y bajada hay que calcular 10 parámetros. Las fórmulas, algunas de ellas ya las hemos visto. Bueno, todas en realidad, solo que aquí vamos combinando eso que vimos en la semana 5 para poder resolver estos ejercicios. Tal vez tienen alguna pregunta sobre esto antes de empezar con el ejercicio. O si está claro todo. ¿Qué dice? ¿Sí o no? 22 conectados. ¿Qué dicen? De mi parte sería iniciar a resolver y ahí ver si es que sale alguna consulta, pero duda, no, en realidad. Ay, Hasta aquí todo claro. sí. Ya. Muy bien. Antes de poder resolver el ejercicio como tal, creo que voy a hacer una captura de pantalla para tener más espacio por acá. Estos son los parámetros para el enlace de subida o el uplink. Voy a trabajar por acá. Como les mencioné, son 5 parámetros que hay que completar aquí. Antes de completar esos parámetros, quisiera que ustedes puedan ver, interpretar los parámetros que ya están dados, ¿no? Igual en el deber, ustedes tendrán parámetros así que estarán establecidos para cada ejercicio. Potencia de salida, les da en valor en vatios y también dB vatios. Si es que es necesario, ustedes ya saben cómo convertir de vatios a dB vatios. Las pérdidas por reducción, 3 decibelios. Pérdidas por ramificación y alimentador, 4 decibelios. Ganancia de la antena de transmisión, en este caso de la estación terrena. Aquí hay un detalle porque en el deber no les dice explícitamente cuál es la ganancia, sino que ustedes tendrán que calcularla con las fórmulas que ya hemos visto desde la semana 3. Aquí les dice la información para poder calcularla. Es una antena de 15 metros que funciona a 14 GHz. Entonces se puede calcular y podríamos comprobar que la ganancia nos quedará 64 dB. Como les digo, en el deber ustedes no tienen dada explícitamente, sino que deben calcularla con la fórmula. Pérdidas atmosféricas adicionales, 0,6 dB. Pérdidas en la trayectoria de espacio libre, 206,5 dB. La figura de mérito o G sobre T que vimos en la semana anterior, -5,3.
Pérdidas por ramificación en alimentador del satélite, 0 dB. La frecuencia de bit, 120 megabits por segundo, y el esquema de modulación es 8 PSK. Esas son las condiciones para el enlace de subida. En el enlace de bajada, como veremos después, no son las mismas, ¿no? Hay cambios con respecto a los parámetros que se establecen. Para poder calcular la ganancia de la antena, recordemos esto, como les digo, ya lo vimos y ustedes hicieron hasta deber de esa parte, pero para poder repasarlo, lo vamos a analizar aquí. La ganancia de una antena parabólica, la ganancia máxima, es igual a 10 logaritmo de la eficiencia por pi por diámetro sobre lambda al cuadrado. Para este ejercicio puntual en el que estamos, no nos dice la eficiencia aquí en este ejercicio, pero es un ejercicio que hace referencia a una figura por aquí, es sacado del libro de Wayne Thomasy. En ese libro se considera una eficiencia de 55%. En el deber les dice en el enunciado de cuánto es la eficiencia. O sea, ahí no tienen que preocuparse de utilizar este valor u otro, sino que ahí les dice un valor de eficiencia. 55% considerando el parámetro que se considera en el libro. Pi por diámetro. El diámetro aquí nos dice que es de 15 metros, entonces 15. Y la longitud de onda, que como saben se calcula con la frecuencia. La longitud de onda será 3 por 10 a la 8 sobre una frecuencia de ¿cuánto? ¿Frecuencia de cuánto? De 14 GHz. 14 GHz, sí. 14 por 10 a la 9. Verifiquen cuánto queda este cálculo. ¿Cuánto? Todo lo que es la ganancia. Menos 172. 64.248. 64 punto. 248. Ya. Me salió lo mismo. Ok, aquí en el libro de Wayne Thomasy se calcula a partir de una figura. Hay unas curvas en ese libro y a partir de esas curvas se hace una proyección y les queda aproximadamente 64. El valor que obtenemos nosotros es más exacto porque lo estamos obteniendo con la fórmula. Sí, para cuestiones de cálculos lo obtenemos más preciso con la fórmula. Ustedes tendrán que calcularlo, como les dije antes, porque en el enunciado no les dará directamente. Sí les dará los parámetros para que puedan calcularle con esta forma. Eso con respecto a la ganancia. Otro parámetro que tampoco les dará explícitamente es el de las pérdidas por espacio libre, o sea, LSP. Es lo que vimos en la semana 1. LSP son las pérdidas de espacio libre. La fórmula la saben ustedes, 92,45 más 20 logaritmo de la frecuencia por la distancia. Para este ejercicio sabemos cuál es la frecuencia. ¿En qué unidades se reemplaza la frecuencia aquí? ¿Qué valor reemplazaríamos?
En gigahertz, el Ujú. 14. ¿Sería cuánto? 14 nada más por la distancia. La distancia aquí no está dada directamente, sino que se hace el cálculo para un satélite geoestacionario. Entonces, un satélite geoestacionario está a 36.000 kilómetros aproximadamente. En el deber, ustedes tendrán el dato de la distancia a la que se encuentra el satélite con respecto a la estación. Sí, no vayan a considerar 36.000 también, sino el que les dan el enunciado. ¿Cuánto les quedaría este cálculo? 206.498. 206.498. Ok, según el libro, que igual lo obtienen a partir de una figura, les queda 206,5, ¿no? El resultado de acá sería más exacto. Eso nada más como una aclaración, es algo que ya hemos visto, pero para que ustedes también puedan calcularlo cuando estén haciendo el deber. ¿Alguna pregunta? Cualquier cosa, ya saben, preguntarán nomás. Ahora sí, vamos a empezar con lo que pedía el ejercicio, que es completar los gastos de enlace. El primer parámetro que vamos a calcular es el PIRE. Podríamos ponerle parámetro 11 aquí o, sí, como dice completar, pongámosle 11 para continuar a partir de aquí. El PIRE. El PIRE que lo vamos a calcular en dB watts. El PIRE en dB watts es una fórmula que ya vimos. Es igual a la potencia de transmisión o potencia de entrada, le llamamos en alguna parte, pero si le restamos LVO y LVF es potencia de transmisión, que es la que les da el equipo. A eso le restamos las pérdidas por reducción. Le restamos también las pérdidas por ramificación y en alimentador. Y le sumamos la ganancia de la antena de transmisión. Esta fórmula la vimos la semana pasada. Así, tal cual. Entonces, tenemos que sustituir los datos que tenemos. ¿De cuánto es la potencia de transmisión que hay que reemplazar aquí? 33 de vatios. Ujú. Menos LVO, ¿cuánto vale? ¿Qué significa primero LVO? Pérdida por reducción. Pérdidas por reducción. Entonces, ¿cuánto sería? 3 dB. 3 dB. Sí, aquí les dice 3 dB. Menos LVF, pérdidas por ramificación y en alimentador. Sí, la B significa branch y F feed. ¿Cuánto sería? 4. 4. Aquí puede haber una duda porque en el punto 3 nos dice pérdidas por ramificación y en alimentador y en el punto 8 también. ¿Cuál debemos reemplazar? El terrestre. Claro, las de la estación terrestre, porque estamos calculando el PIRE. Estamos en el enlace de subida. Estamos considerando que el transmisor es la estación terrestre. Por lo tanto, hay que reemplazar los de la estación terrestre. Sería 4 dB. Tendrán presente eso porque ahí puede haber confusión. Cuando vayamos al enlace de bajada, ahí en cambio el satélite es el que transmite y la estación es la que recibe. Finalmente,
Sumamos la ganancia de la antena de transmisión. ¿Cuánto es? 14 gigahercios. No, ganancia de antena de transmisión. 64.248. Ujú. Vamos a considerar el valor que lo calculamos nosotros, ¿no? Con la fórmula 64.248 le dejamos. Sería 90.248. 90.248 dB watts. Esta será la potencia radiada por la estación terrena hacia el satélite. Si miramos acá la diapositiva, hemos calculado un momento. Creo que le puedo colocar esto también acá. Hemos calculado esta potencia radiada aquí, sí, EIRP le llama, que considera, como ven, la potencia de transmisión, LVO, LVF y la ganancia de la antena. Aquí están considerados estos parámetros, por lo tanto sabemos cuánto se irradia desde la antena de la estación terrestre hacia el satélite. Eso es PIRE. 90,248 es un valor positivo, evidentemente, porque recién es la potencia que se va a propagar hacia la antena del satélite. La que llega, en cambio, va a ser negativa, porque ya tiene atenuación. Sí, eso entonces es el primer parámetro. El siguiente es un parámetro que le vamos a llamar C'. C solito, recuerden que es carrier, la potencia de portadora. Y cuando le pongo ese apóstrofe, hago referencia a que es la potencia que le llega al receptor. Aquí le pueden ver en el gráfico C'. Pire es la potencia que sale de la antena de la estación y C' es la potencia que le llega al satélite en este caso. En cambio, cuando sea recepción, C' será la que le llega a la estación. ¿Cómo creen que quedaría la fórmula de C'? Ya sabemos que el pire es lo que sale, que hay que considerar en el trayecto hasta que llega acá a la antena. Sería pire en dB watts. ¿Y qué más? ¿Qué sumamos? ¿Qué restamos? Y tendremos que restar las pérdidas atmosféricas, las pérdidas Ujú. por la trayectoria. Ujú, correcto. Eh, Correcto, Diego. Entonces, restamos las pérdidas de espacio libre que le llamamos LSP. Bueno, aquí dice LP le llaman. En dBs. Y también le restamos, como dice Diego, las pérdidas atmosféricas. LU. Sí, si ustedes revisan la diapositiva, LU son las pérdidas atmosféricas en el enlace de subida. Y luego LD, en cambio, son las pérdidas atmosféricas en el enlace de bajada. Nomenclaturas nada más. Quedaría así la fórmula para C', potencia de portadora que le llega al receptor. Debemos reemplazar. El PIRE es 90.248 menos las pérdidas de espacio libre, ¿de cuántos son? 206,49. 206,49 y las pérdidas atmosféricas. Revisen todo este enunciado.
0,6. 0,6 dice, ¿no? Entonces, reemplazamos directo porque ya está en dBs. No hay necesidad de hacer una conversión. ¿Cuánto quedaría esa operación? Menos 116.85. Menos 116,85 dB watts. Esta potencia es la que le llega al satélite en el enlace ascendente. Recuerden que esto de signos, cuando hablamos de dBs, si es que es positivo, es porque la potencia está por arriba de un vatio. Y cuando es negativa, es porque la potencia está por debajo de un vatio. Ustedes esto pueden calcularlo a vatios y se darán cuenta que es una potencia en el orden de los microvatios en unidades lineales. Sí, ese signo deberían ustedes interpretarlo de esa forma. Esto es lo que le llega a la antena, pero luego sabemos que hay una ganancia de antena de recepción y otros parámetros que considerar aquí en el receptor del satélite. Por eso ese es el siguiente parámetro que hay que calcular. Le llamamos la relación de potencia de portadora a densidad de ruido. Esto se da en decibelios, porque la potencia de portadora se mide en dBs. Y la densidad de ruido también en dBs. Por lo tanto, la potencia de portadora en dB-vatios y la densidad de ruido se mide en decibelios, dB-vatios sobre hertz. Por lo tanto, simplifican unidades y nos quedan decibelios. Es una relación de dos potencias. Por eso es decibelios nada más, no dB-vatios como los anteriores. La fórmula para calcular eso es la potencia recibida en la antena en dB-watts más la figura de mérito del receptor. Noten que aquí ya estamos en el receptor. Y menos 10 logaritmo de la constante de Boltzmann. Esto sería el tercer parámetro. Entonces, potencia de portadora, densidad de ruido en dBs es igual. Potencia que le llega al receptor, menos 116,85. Más. ¿De cuánto es la figura de mérito del receptor, o sea, del satélite? Menos 5,3. Menos 5,3. Y menos 10 logaritmo de la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann, si recuerdan, es 1,38 por 10 a la menos 23. ¿Y eso queda cuánto? Ciento seis punto cuarenta y cinco. 106,45 dB. ¿Sí les queda eso a los demás? Sí, Sí. Sí. En este punto, como ven, hemos considerado la ganancia de antena de recepción y también la temperatura equivalente, que es un parámetro del receptor. Esa relación es G sobre T. Y también la constante de Boltzmann. Por lo tanto, esta relación de potencia de portadora a densidad de ruido queda 106,45 dB.
A continuación, sí, debemos completar con los dos últimos parámetros que son los que se deben analizar cuidadosamente para verificar la calidad del enlace. Ese penúltimo parámetro es uno que ya lo vimos la semana pasada, energía debida a densidad de ruido, que también se calcula en dBs. Ese parámetro es igual al anterior, al C sobre N sub 0 en dBs, menos 10 logaritmo de la frecuencia de bit o de la tasa binaria. Si reemplazamos, nos quedará EB N sub 0 es igual a C sobre N sub 0, 106,45 menos 10 logaritmo de la frecuencia de bit. ¿De cuánto es para este ejercicio? 120 Ujú. 120 megabits por segundo, o sea, 120 por 10 a la sexta. ¿Cuánto es? 25.65. 25,65 dBs. Ok. Este valor hay que verificar para que el enlace sea factible, que sea positivo. Y mientras más alto sea, mejor. Aquí vemos que si es positivo, 25 dBs también tiene un buen desempeño con una modulación 8 PSK. Ya lo vamos a comprobar con el gráfico, también que revisamos en la semana 5. Completemos primero estos gastos de enlace. Nos falta uno más para el enlace de subida, que sería la relación de potencia de portadora a potencia de ruido, C sobre N. Si calculemos esto y luego vamos a la interpretación. Sería el anterior, EBN sub 0 en dBs menos 10 logaritmo esta fórmula también la vimos la semana pasada. Esto es el ancho de banda de Nyquist. 10 logaritmo de 1 sobre logaritmo base 2 de m. Entonces, el cálculo sería C sobre N en dBs es igual a EBN sub 0 es el valor anterior, 25,65. Menos 10 logaritmo de 1 sobre logaritmo base 2 de ¿cuánto? ¿Cuánto vale m? Pero ahorita no. 8. 8, porque es 8 PSK. Entonces, logaritmo base 2 de 8. Recuerden que el logaritmo base 2 de 8 es 3. Entonces, esto queda 25,65 menos 10 logaritmo de 1/3. Treinta punto cuarenta y dos uno. Ya, 30,42 dBs. Hasta ahí hemos completado los gastos de enlace para el enlace de subida. Son 5 parámetros que hay que calcular con los parámetros que les indica aquí en el enunciado. Es lo que ustedes tendrán que hacer en el deber. Noten que el parámetro 15 depende del 14, el 14 depende del 13, el 13 del 12 y el 12 depende del 11. O sea que si calcularon mal el 11, van a estar mal los 4 restantes. Para el deber de la semana 6, que lo van a trabajar en la siguiente sesión, el día miércoles,
Sí, tienen que enviar, de hecho, hasta que finalice esa sesión. Consiste en que ustedes puedan calcular estos 5 parámetros. Sí, son 5 preguntas para justamente los 5 parámetros. El primero, que es el PIRE, es el más sencillo, como ven. Pero cuando ya vayan al tercero, por ejemplo, C sobre N sub 0, hay que tener en cuenta que los dos anteriores estén bien. Y por supuesto, el último C sobre N, verificar que estén bien calculados los 4 anteriores. Los dos últimos que ven aquí, el EBN sub 0 y el C sobre N, hay que verificar que en decibelios sean positivos. Y luego, a partir de ese valor positivo, analizar cuál es la relación que tiene con respecto a la probabilidad de error en el sistema de comunicación satelital. ¿Cómo se puede interpretar esto? Con unas gráficas que vimos en la semana 5. Si me permiten, aquí en su tema 1 deben estar estas gráficas. Estas de aquí. Le voy a capturar para llevarlas al Word. ¿Ya? Entonces, si se fijan en estas curvas, tenemos justamente las dos. Una es para EBN sub 0 y la otra es para C sobre N en el eje X. Y en el eje Y tenemos la probabilidad de error, que es lo que les explicaba la semana pasada. Mientras más bajo sea este valor, significa que menor es la relación de bits perdidos con respecto a los bits transmitidos. Por ejemplo, 10 a la menos 5 significa que de 100.000 bits transmitidos, un bit tendrá error. 10 a la menos 3 de 1.000 bits transmitidos, un bit tendrá error. De 10 a la menos 6 de 1.000.000 de bits transmitidos, uno tendrá error. Entonces, mientras más bajo es mejor. Ustedes pueden analizar el EBN0 y el C sobre N para diferentes modulaciones con las que estén trabajando. Por ejemplo, aquí nosotros estamos trabajando con 8 PSK, entonces hay que tener en cuenta esta curva de aquí que dice 8 niveles. O en la de acá, pues 8 PSK tal cual. Si verificamos para este ejercicio nos ha quedado 25,65. La gráfica solo llega hasta 19. Quiere decir que el 25 estaría por acá en el BN0. Y si haríamos una proyección con esta curva de 8 niveles, podríamos concluir que la probabilidad de error está muy por debajo de los 10 a la menos 8. Si por ejemplo nos hubiera quedado, imaginen ustedes, 13 dBs aquí. Entonces se hace una proyección con la curva de la modulación que corresponda y luego se verifica de cuánto sería esa probabilidad de error. Pero para este Sí. ejercicio, como estamos por arriba de los 19, está claro que la probabilidad de error será por debajo de 10 a la menos 8. Fíjense que este valor de EBN sub 0 depende del esquema de modulación también, ¿no? Dependiendo del número de niveles de modulación que se usen, entonces varía la probabilidad de error. Por ejemplo, si no se estuviera utilizando 8 PSK, sino 16 QAM, ahí pueda que la probabilidad de error aumente, porque es más susceptible a ruido.
El otro valor C sobre N igual 30,42 es positivo. Está por arriba de la escala de este gráfico. Si hacemos una proyección para 8 PSK, concluimos que está muy por debajo de 10 a la menos 10. Con estos valores, si es que son muy bajos o en el peor de los casos negativos. Un valor negativo aquí indica, por ejemplo, en EBN0 que la densidad de ruido está por arriba de la energía de bit. O en el C sobre N significa que el ruido tiene mayor potencia que la potencia de portadora. Eso indicaría un valor negativo. Simplemente es un enlace que no es factible de implementar. No funciona. Pero si es que es un valor bajo, posiblemente se requiera mejorarlo para que la probabilidad de error en el sistema disminuya. ¿Cómo creen que se puede aumentar estos dos valores? Fíjense de dónde los obtuvimos. ¿Qué parámetro podríamos variar acá para que estos mejoren? ¿Alguna idea? ¿Cómo mejoramos esto? ¿Qué parámetro debo? ¿Qué parámetro pueden ustedes modificar acá? Ya, Sería la potencia de la transmisión Claro, la o potencia ganancia de de la... transmisión puede ser uno. Otro, aparte de la potencia de transmisión. periodo de trayectoria. La trayectoria, no, normalmente sabemos un satélite al que hay que apuntar y desde una estación terrena fija. Hay otro parámetro que lo pueden ustedes modificar al momento de instalar el sistema. Podría ser la frecuencia de la antena y el diámetro de la antena. No, no, eso tampoco. La frecuencia está establecida para cada sistema, entonces no se puede modificar normalmente. Revisen qué más es lo que suma. Alguien de los 24 conectados, ya hemos visto que la potencia de transmisión, claro, mejoraría estos dos parámetros, pero ¿cuál más? ¿No está claro? ¿Cuál podría mejorar también para que aumente esos dos últimos? La ganancia de la antena de pronto. La ganancia de la antena, claro. Utilizan una antena más grande, tiene más ganancia, entonces eso compensa y hace que estos dos valores también se eleven. Eso sin iniciar a hacer cálculos parece obvio, ¿no? Para un ingeniero en telecomunicación, pero aquí ustedes lo pueden justificar con valores. ¿Cuánto puede mejorar el EBN0, el C sobre N en función del aumento de potencia, el aumento de la ganancia, o sea, con el aumento de PIRE? Reducir pérdidas también podría hacer que mejore esto, pero en la medida de lo posible, ¿no? Se podría hacer también. Si ustedes hacen una tesis o hacen un proyecto de comunicación satelital, una base técnica consiste en hacer estos cálculos para que se pueda justificar la factibilidad del enlace. Luego también se puede apoyar de alguna simulación, que finalmente la simulación también utiliza estas fórmulas. Ustedes revisan una tesis de comunicación satelital, verán que se aplican estas fórmulas así como están. Y ya en una parte más práctica,
Como anécdota les comento que algún compañero hace unos años, él estaba encargado de monitorear un enlace satelital. Entonces, todavía no tenía estos conocimientos, pero lo único que le habían mencionado a él es que comunique cuando estos valores bajen de cierto umbral. Él sabía que estos dos valores son los que tenía que monitorear. ¿No? Tenía que reportar cuando los valores bajen de cierto umbral porque estábamos hablando de que el enlace ya no estaba siendo tan eficiente, ¿no? Había un cierto nivel de pérdidas, por lo tanto se debería corregir. También se puede corregir sin necesidad de cambiar nada, sino más bien, por ejemplo, apuntar bien la antena. Posiblemente la antena se movió, ya no está apuntando correctamente y eso hace que haya pérdida. No se está aprovechando la máxima ganancia de antena. Entonces hay que apuntar bien y se corrige y con eso estos valores mejoran. Eso sería entonces con respecto a los cálculos para el enlace de subida. Ahora vamos a ver los cálculos para el enlace de bajada. ¿Alguna pregunta tal vez? Cuando calculamos los parámetros para el enlace de bajada, está claro que el que transmite es el satélite y el que recibe es una estación terrena. Estamos en este trayecto. Ahora, todo lo que reemplacemos de transmisión es del satélite y todo lo que sea alusivo a recepción, pues será para una estación terrena. Los datos correspondientes, perdón, los datos correspondientes son los que estaban acá en la diapositiva del subtema 2. Estos serán para el enlace de subida y esto es para el enlace de bajada. Esto de aquí. Ok, entonces, copio por aquí. Y como dije, vamos a calcular los mismos 5 parámetros que completamos acá, debemos completar para el enlace de bajada. Por supuesto, hay que sustituir ahora los valores que correspondan, que no son los mismos. A ver, no 12, ese aquí sería 13. Si hablamos de completar, ese sería el parámetro 13. El PIRE es el que ya tenemos aquí en la fórmula. Creo que directamente, como ya está la fórmula ya en rojo, aquí nada más reemplacemos los valores. Sí, recuerden que la ganancia de la antena aquí sí está dada, pero en el deber ustedes tendrán que calcularla con los datos del enunciado. Igual las pérdidas de espacio libre, ustedes lo pueden calcular con la distancia y frecuencia que les diga en el enunciado. Pire en dB watts es igual por fórmula a potencia de transmisión. ¿De cuánto es? ¿Y cuánto es la potencia? 10 de vatios. 10 dB vatios. Menos las pérdidas por reducción, LVO, 0.1 dB. 0.1 dB. Menos las pérdidas por ramificación y en alimentador, 0.5 dB. 0.5 dB y más la ganancia de la antena de transmisión, 30.8 dB. 30.8 dB. Sí, esto, como es el primer parámetro, es el más sencillo.
¿Cuánto quedaría eso? 40.2. 40.2 dB watts. Y esto será el pire. Vamos con el 14. El 14 será la potencia deportadora que le llega al receptor. En este caso, el receptor es una estación terrena. La fórmula dice que eso es igual al pire, o sea, 40,2 dB watts, menos las pérdidas de espacio libre. ¿De cuántos son? 205.6 dBs. 205,6 dB. Aquí noten algo, el valor es como que parecido al otro que era 206,4. No son las mismas, no necesariamente porque por un lado pueda que el enlace de transmisión sea con una estación terrena que físicamente es diferente a la de la estación terrena de recepción. Y aunque fuera con la misma estación terrena, como se trabaja con frecuencias distintas, entonces ese nivel de pérdidas varía. En transmisión, aquí se pueden dar cuenta que se trabaja a 14 GHz. En cambio, uplink, perdón, no transmisión, sino en uplink se trabaja a 14 GHz. En cambio, en downlink, 12 GHz. Por eso es que las pérdidas son distintas. Cambian en función de la frecuencia. Ok, estábamos aquí. Menos nos faltan las pérdidas atmosféricas. Sería 0.4. 0,4 dB. Aquí también no son las mismas porque las pérdidas atmosféricas dependen de la frecuencia. Entonces, para uplink consideramos 0,6, para downlink 0,4. ¿Cuánto es? Menos 165.8. Menos 105,8 dB. Eso sería el parámetro 14, C'. Parámetro 15 sería la potencia deportadora a densidad de ruido. C sobre N sub 0 en dBs. La fórmula está aquí. Es igual a la potencia que le llega al receptor, o sea, menos 105,8, más la figura de mérito. ¿De cuánto es la figura de mérito para la estación? 37.7 dBs. 37,7 decibelios ven a la menos 1 y menos 10 logaritmo de la constante de Boltzmann. 1,38 por 10 a la menos 23. $100.50. Ok. ¿Les queda lo mismo a los demás? 62.82. Me quedo a No, mí. hay una gran diferencia ahí. ¿Qué dicen los demás? Igual 100.5. ¿Alguien más confirma eso? Y 100.50. Ok. Sí, revísele. Jordi, creo que algo está mal. Ya le veo, profe. Creo que el menos 37.7 le puse elevado a la -1. Pero no creo No, que sea no. eso. Era la unidad, decibelios de los Kelvin a la menos 1. Penúltimo parámetro para el enlace de bajada es
la energía de bit a densidad de ruido, EB n sub 0 en dBs. Esto es igual a C sobre n sub 0 en dBs. Menos 10 logaritmo, a ver, no, la fórmula ya está. Aquí solo estamos reemplazando. Eso está de aquí. C sobre n sub 0 en dBs. El valor anterior, 100,5 dBs. Menos 10 logaritmo de la frecuencia de bit. ¿De cuánto es la frecuencia de bit? FB. ¿Cuánto 120 es? mismo. 120 por 10 a la sexta. Aquí no se confundirán la frecuencia de portadora, que es 12 GHz, con la frecuencia de bit o la tasa binaria. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuánto les queda eso? 19.708. 19,7 dBs. Y finalmente, el último parámetro sería potencia de portadora, potencia de ruido, C sobre N en dBs. Que por fórmula es EBN sub 0 en dBs. 19,708. Menos 10 logaritmo de 1 sobre logaritmo base 2 de M. ¿Cuánto vale M? 8. 8. Tanto en uplink como en downlink es 8 PSK con 120 megabits por segundo. $28.738. 8,73 dBs. Sí queda eso. Todos. ¿Sí o no? A mí me sale 24,47. Ya. ¿Alguien más le queda lo mismo o le sale 24? 24,47. ¿Pueden revisarle, por favor, a quién le salió 29? ¿Tenía algún error en el cálculo? 19,7 menos 10 logaritmo de 1/3. Rafael dice 28,7. Ahí hay una diferencia también, 1 dB. 24.47 tengo yo también, profe. 47. 24.47.9. Ok. 24.47.9. 24,47 dejemos. Sí, revisarán quienes obtuvieron un resultado diferente, porque esa diferencia de 0,5, 1 dB ya es significativa en decibelios. Estos entonces son los ejercicios que corresponden a completar gastos de enlace, presupuesto de enlace, también se le conoce en sistemas satelitales. Esto hay que hacerlo por cada uno de los enlaces que estén involucrados en su sistema satelital.
por cada uno de ellos. Por ejemplo, en un sistema donde haya una estación, dos satélites y otra estación receptora, o puede ser la misma, habrán más de dos enlaces como los que hicimos aquí. Ustedes, para que su sistema funcione, deben garantizar que cada uno de esos enlaces sea viable. Cada uno de ellos. Con que uno falle, ya todo el sistema fallará. Por ejemplo, si miramos aquí un gráfico que estaba en el subtema 1, aquí. Asuman dos estaciones terrenas, como en el gráfico, en diferentes lugares en el mundo, conectadas mediante dos satélites. ¿Cuántos enlaces en total pueden observar en ese gráfico? Tres. No, más de Seis. tres. Dos. Seis enlaces. ¿Qué dicen? Dos, seis, tres. ¿Cuántos Seis. serían? Seis. Sí, seis. Uno, estación terrena uno, satélite uno. Y satélite uno, satélite 2. Satélite 2, estación 2. Luego, estación 2, satélite 2. Satélite 2, satélite uno, estación uno. Porque si el enlace de subida funciona, por ejemplo, aquí, no se garantiza que también funcione en el enlace de bajada, porque en el enlace de bajada aquí transmite el satélite, en el de subida transmite la estación, no son los mismos parámetros. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ustedes posiblemente no estén involucrados directamente en estos segmentos que son enlaces ya entre satélites, pero sí con sus estaciones terrenas que estén a cargo. Entonces, pueda que el problema no sea de su estación terrena, sino más bien de el satélite que no está bien apuntando hacia donde que está fallando ese transpondedor. Esas ya son cuestiones del proveedor de ese satélite que debería corregir. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a estos cálculos? Una cosa es aplicar fórmulas y, más importante, interpretar los resultados. Bueno, igual, la interpretación también podría estarlo. La interpretación es fundamental para que se puedan hacer correcciones de ser necesario. O también podría ser una situación en donde el enlace está sobredimensionado. Quizás ustedes aquí pusieron mucha potencia, una antena muy grande, entonces están pasándose del PIDE que les permite el Arcotel. Y eso sería una sanción. Pero si le bajan esos parámetros, el enlace pueda funcionar con SBN0 y C sobre N, según el... Para facilitar la parte de cálculos, aquí lo hemos hecho de forma manual para que puedan conocer ustedes de dónde salen esos resultados y qué valores se reemplazan. Pero en el deber y o examen pueden utilizar un script que les he dejado en la semana 5. De hecho, me gustaría que en este momento ustedes puedan comprobar los resultados que obtuvimos con las fórmulas de forma manual, lo puedan corroborar con estos scripts. Estarían en la semana 6. Aquí en la semana 6 tienen
uno que dice script para calcular gastos de enlaces satelitales, archivo para Python. Hay otro que también tengo en MATLAB por si quieren trabajar con MATLAB. Entonces lo pueden hacer desde ahí. El código es el mismo, obviamente está adaptado con las funciones que corren en cada uno de estos softwares, pero si es que no tiene instalado en MATLAB, mejor trabajen con Python en el Google Colab. Lo que deben hacer aquí, entiendo que han trabajado con Google Colab, es descargarse el script. Eh, Pueden descargarse el script o también pueden acceder directamente desde aquí, si no me equivoco. Si aquí le ponen abrir con y la primera opción es el Google Colab. Como no les va a dejar modificar ese enlace que les pasé, deberían crearse una copia, ¿no? Y a partir de ahí sí hacen los cambios que deseen. Este script es relativamente sencillo, nada más está configurado para que podamos usar como calculadora las fórmulas que hemos visto. Fíjense que están acá, las 5. El pi, C', Cn0, Ebn0 y C sobre n. Los valores se imprimen acá al final. También están las fórmulas para que puedan calcular la ganancia de la antena y las pérdidas de espacio libre aquí. Esta es la 12, les calcula la ganancia de la antena y la 17 les calcula las pérdidas de espacio libre. Ya, aquí están los parámetros que hay que ingresar. P sub T es la potencia de transmisión. Aquí ustedes la sustituyen en lineal y esta línea les calcularía en dBs. LVO, LVF, la ganancia de la antena. Esta es la eficiencia. Aquí ustedes incluyen, si fuera su deber, incluyen el valor que les diga en el enunciado. El diámetro de la antena. Esta es la frecuencia de operación y luego con eso se calcula lambda. Esta es la fórmula para calcular la ganancia de la antena, que ya saben. Verifiquen el resultado, ¿no? Luego, para las pérdidas de espacio libre, aquí se ingresa D minúscula, es la distancia del enlace. Deberían ingresar aquí la distancia en kilómetros, ¿no? Sí, porque como estamos usando esta fórmula, a ver, 92,45 más 20 logaritmo base 10 de la distancia por frecuencia. Sí, si es que la distancia ustedes aquí la ingresan en kilómetros, entonces aquí se divide para 1000 para sustituirla en las unidades que, perdón, si es que aquí la reemplazan en metros, aquí la transforman para las unidades que corresponde a esta fórmula, que ya la conocen ustedes. Si quieren, modifican el script nada más para que lo reemplacen directamente acá, como deseen. Les imprime cuál es ese valor de pérdidas. LU son las pérdidas atmosféricas, G sobre TE son la figura de mérito, la frecuencia de bit y el esquema de modulación. Hasta aquí ustedes pueden modificar. Solo que dependiendo de lo que les pida, no es necesario que completen todo. Un ejercicio que solo les pida calcular el PIRE, basta con que reemplacen potencia de transmisión, LVO, LVF y los parámetros para calcular la ganancia. Hasta aquí. Porque el PIRE no depende de los parámetros de acá. No sería necesario actualizarlos. Pero si ya les pidiera, por ejemplo, para el último C sobre N, ahí sí hay que calcular, hay que sustituir todo hasta esta línea 23. Entonces, en este tiempo, por favor, ustedes mismos verifiquen que estos cálculos estén correctos. Actualicen el script
para el enlace de subida primero con estos parámetros que tenemos en el ejercicio. Y verifiquen que al momento de ejecutar se imprimen los valores. Sí saben cómo ejecutar, ¿no? ¿Hay alguien que no haya trabajado en el Google Colab? ¿Nadie? Bueno, entonces, cuando ejecuten, aquí están los resultados para que puedan comprobar si está bien o no. Para la próxima sesión que tenemos el día miércoles, vamos a trabajar con los ejercicios de la tarea de la semana 6, que son 5, como les mencioné. Lo que tienen que hacer es resolver los 5 ejercicios. Pueden usar el script o si no quieren usar el script lo hacen manualmente. Pero lo tienen que trabajar en la hora de clase hasta las 8 de la noche que termina la sesión. Si es que no se conectan o si lo envían después, se califica sobre 6 como tarea atrasada. Pero en 2 horas creo que en media hora ya lo pueden resolver. Y cualquier pregunta me indican también en esa sesión. Ya, entonces por favor verifiquen en el script lo que vamos a hacer. Ya le pregunto a cualquiera de los que están conectados, le preguntaré a ver si coincide o no coincide. Supongo que en el CIGE ya les apareció esta invitación. Ustedes que están en octavo ya saben de qué se trata. Entonces pueden hacerlo como también ya conocen mediante el SIGE o su inscripción a este evento. Tal vez tienen alguna pregunta al respecto, me indican. Esta vez le han hecho el evento para un viernes. Sí, sí está para un viernes. Solía ser los sábados. Lo que pasa es que el viernes tenemos el evento de clausura del CIAGEC, que es la próxima semana. Entonces se ha pasado al viernes. Tienen habilitada la revisión del examen parcial también. Cualquier pregunta me indican el día miércoles que nos vemos nuevamente. Miguel, Presente, ingeniero, buenas noches. Diego, Presente, buenas noches. John, Presente, Inge, buenas noches. Pedro, Presente, Inge, buenas noches. Edison, Presente, Inge, buenas noches. Diego, Encarnación, Presente, Inge, buenas noches. Wills, Presente, Magister. Jordi, Jordi García, ¿no? Víctor, Presente, buenas noches. Presente, Inge. Henry, Presente, Inge, buenas noches. Luis, Presente, Inge, buenas. Edison, Presente, buenas noches. Germán, Brian,
Presente, Inge. Buenas noches. Kevin, Presente, profe, buenas noches. Rommel, Presente, buenas noches. Mario, Presente, buenas noches. Sebastián, Presente, Inge, buenas noches. Ricardo, Presente, Inge. Ángel, Presente, ingeniero. Luis, Luis Bacasela, ¿no? Daniel Presente, Inge. y Jordi. Presente, ingeniero, buenas noches. Entonces no está Luis Bacasela ni Jordi García. Presente, Inge. Jordi García. Ok, son 23. Compañero Bacasela si está conecta con problemas del micrófono, me indica. Fernando, sí le veo. Ok, ya dejo en el chat. Gracias. Hagan por favor entonces esta verificación. Vamos a seleccionar a alguien de forma aleatoria para demostrar que sí coinciden los resultados con el script con base a lo Dije, que disculpe, le hicimos. escriben de dónde me puedo descargar. En el EVA semana 6, sección de conocimiento previo. No tienen acceso. Sí, Ya usted se va al EVA. Semana 6, sección de conocimiento previo. Aquí dice script para calcular gastos de enlace para Python y también tiene otro arriba que es para MATLAB, por si quiere trabajar en MATLAB. Cualquier duda me indican si no entienden algo con respecto al script. Incluso ustedes pueden agregar ahí comentarios, ¿no? No hay muchos comentarios como ven. Ustedes pueden agregar si es que es necesario, en qué unidad se debe reemplazar, lo que significaba ese parámetro, lo pueden agregar para que lo personalicen y así lo usen tanto en el deber como en el examen final.
¿Cómo les fue? ¿Alguien le coincidió o no? Sí, Hay que sí me sirvió. editarle el dato o sea, la división para 1000 en las pérdidas por espacio libre, porque creo que lo está transformando a metros perdón, no se queda en kilómetros la distancia. Entonces ese dato creo que está mal. De ahí el resto estaba bien. ¿En la 16? Ajá, la división para 1000, ajá. Creo que no hay que dividirle para 1000, sino dejarle solo con D. Ah, claro. Es que, digamos, si es que aquí estuviera en los enunciados, como son distancias con satélites, estaría así, ¿no? Por 10 a la tercera. Entonces, para que le convierta o para que le dejen kilómetros, era esta división acá. ¿Sí? Si es que usted le ingresa así como le dan el enunciado del ejercicio, le ingresaría así, por 10 a la tercera. Pero aquí le dividimos para que se reemplace con las unidades que necesita esta forma. Igual la frecuencia, ¿no? Por aquí usted ingresaría en gigas y aquí la dividiría para 1 por 10 a la 9 para que quede, perdón, aquí le ingresaría en hercios y aquí la deja en gigahercios. Así que par de correcciones nada más. A ver, generemos un número aleatorio en función del listado para ver 23. Bueno, hay uno que no está conectado. En función del orden de lista, de 1 a 23. 12. 12 Edison. Edison Maldonado por el enlace de subida. Ya pudo hacer la verificación. ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. La verdad no, porque todavía estoy viajando de Cayambe, de Quito a Cayambe. Entonces estoy, la verdad, por el teléfono. Estoy con poca señal, entonces no puedo abrir la computadora. No está trabajando entonces. A ver, siguiente 13. Germán Pantoja. Ok, Sebastián, ¿usted ya la tiene? Sí, que a mí me falla por un poco, pero quisiera ver dónde está la falla con los cálculos que Ya, hicimos ahorita. compártale, Sebastián. Ahí se puede ver. Sí, no le coincidieron los resultados. Ya ejecutó y no coinciden. A ver, aquí está el enlace de subida de lo que estaba revisando. La potencia de transmisión es de 2000, ¿no es cierto? Ahí le Ya, veo pérdidas de ramificación. 3, 4. Déjeme revisar justo. O sea, varía por muy poco. Déjeme ver. ¿Dónde está? Me descargué la imagen hay recién. un error en decimales. Quizás, por ejemplo, por la ganancia de la antena. Veo que la ganancia de la antena no le ha considerado lo. Usted le ha ingresado GTU. A ver, pero lo que debía hacer es ingresar tal como estaba el script, porque digamos la ganancia de la antena de transmisión se calcula con una fórmula que está por abajo. No sé si le pone, bájele, que le borró lo que tenía. Son otras fórmulas, genera un nuevo script. Sí, sí, o sea, no me valía el que funcionaba, el que estaba ahí, de copiar y pegar, solamente es como que lo reestructuré. Pero, o sea, sí, como usted mismo dio, o sea, aquí están los resultados, pero sí varía por poco, por décimas, porque todo sí se parece. Claro, En el tendría que caso, verificarle. Este código supongo que lo generó con alguna IA, entonces a veces claro, no se consideran todos los parámetros o hay o sea, algo que como usted no me le basé en la puso. IA digo, me basé en el código que usted mismo nos puso. Mm,
Quizás si es que usted no les puso explícitamente algo ahí en su prompt de la IA, le cambia algo, que no necesariamente es que la IA está mal, sino que como usted no lo puso explícitamente, asumió cosas. La recomendación sería que como ya les pasé el script, a ese más bien le modifique lo que sea necesario. Sí, ¿alguien ya le tiene, quedaron los resultados bien para poder compartir con los demás? Edison. Sí, ya le tengo, pero solo el de subida nada más. Sí, no hay problema. Ahora, el enlace de bajada es cuestión de cambiar nada más esos valores. Pero Y no quisiera sé que si ahí tengan se en ve cuenta todos. la Sí, Edison. pantalla. Sí, regresémosle desde ahí. Potencia de transmisión. Aquí le comenté esta parte de aquí porque si no, no me estaba dando el resultado. No debería dar un error porque si usted no le convierte a debes, ¿en qué punto le convierte a debes? Si usted le deja así, abajo va a quedar como 33. Pero en este caso le comenté y ya me dio la parte del PIRE. Si no, no me estaba dando. El PIR es de Los 90 a 90. 25. ¿Cuánto Ujú. nos queda a nosotros? 90, 24, 8. Es Porque que si no para le... que dé el valor tenían que, era de ingresar la potencia en vatios y esa línea era para transformarle a dB vatios. Ya entendí, claro. Ujú. Usted le ingresa 33 dB watts, ¿cierto? Ajá, sí. Pero el sentido de este script era para que usted le ingrese en watts. Ingrésele en watts. ¿Cuánto era? ¿1000? Dos No, mil 2000 Ah, ya. en watts. Y ahí habilite la línea del frente para que le convierta a dB watts. Ahí sí ejecute la otra vez y queda lo mismo. Ah, sí, me salió Queda lo punto mismo. 6 en Para que usted efecto. le ingrese en vatios. Ya. Vamos con la siguiente. Era LS, perdón, más arriba. Antes de. No, antes ya. LVO 3 dBs, LVF 4 dBs. Para la ganancia de la antena de transmisión N 0.55, que es el que está en este ejercicio, ustedes en el deber deberían reemplazar el que les diga en el enunciado. D es el diámetro 15 metros. La frecuencia debe ingresarla en hercios, 14 por 10 a la 9, o sea, 14 gigahercios. Y con eso les imprime la ganancia, ¿no? Les calcula y les imprime la ganancia. Para las pérdidas de espacio libre, usted le modificó ahí, me dice. Claro, es que ahí tenemos las dos opciones. Si es que usted le ingresa en metros, ahí incluso le puede comentar en kilómetros, quiero decir. Porque si usted se equivoca y luego a D le ingresa en metros, acá en D debería dividir para 1000. Así como está, estaría bien. Si es que D arriba le ingresa en kilómetros, acá simplemente la fórmula va D, como saben. Ya. Se imprime la pérdida de espacio libre. LU es 0,6, G sobre T menos 5,3 dBs, FB 120 por 10 a la sexta y M es 8. Y eso es todo. Ahí se ejecuta y abajo se imprimen los valores correspondientes. Eso. Si quieren le pueden dejar como Edison todos para que le ingresen en kilómetros y así no tengan que dividir para 1000 dentro de la fórmula. La de F sí hay que dividirla para 1 por 10 a la 9 porque arriba la están ingresando en hercios. Entonces hay que convertirla a gigas. Se divide para 1 por 10 a la 9. Eso es. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esta parte? Sí, estamos claros. Entonces les recuerdo que el día miércoles vamos a trabajar en la tarea de la semana 5. Tienen que enviarla hasta las 8 de la noche de esa sesión para que sea calificada sobre 10. Y como vamos a estar conectados todos, ahí les ayudo con cualquier duda que tengan.
Si no hay más preguntas, que les vaya muy bien. Buenas noches con todos. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias. Recording stopped.